Me da mucho gusto recibir en este estudio a Ana Leroy, consultora de Comercio Internacional para México. Bienvenida, Ana. Gracias, Y Salvador. también a Jorge Sánchez Tello, él es director del programa de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, Fundec AC. Bienvenido, Jorge. Buenas noches. A ver, dice el Washington Post que hubo ganadores y perdedores con el TEMEC. ¿Ustedes están de acuerdo en ese enfoque o todos ganan, como dice el juego de la pirinola? Estoy de acuerdo, pero creo que también hay que verle el lado positivo. Luego he leído muchos análisis negativos de que si se cedió demasiado para el TEMEC, pero yo creo que hay que celebrar que tenemos una ratificación por parte de un gobierno de izquierda al Tratado de Libre Comercio, cuando hace 20 años justamente era la izquierda el principal opositor al Tratado de Libre Comercio. El propio López Obrador lo llegó a criticar duramente, ¿no? El Telecán. Entonces, la realidad nos está enseñando que es el mejor contrapeso para cualquier gobierno y paradójicamente el presidente López Obrador y su gobierno han defendido pues la mayor obra de arquitectura económica financiera que justamente se hizo en el gobierno de Carlos Salinas. El neoliberalismo. Ana Leroy, a ver, sí cedimos mucho, es innegable. México es el país que más cede, ¿no? También es el país, es la economía más débil de las tres que están asociadas, pero digamos, en lo que se ganó, ¿es más positivo lo que se ganó que lo que se cedió? Mira, yo creo que hay que hacer una división, ¿sí? Tenemos que ver la parte, digamos, puramente económica o comercial y la parte política. Entonces, si analizamos nada más en términos, digamos, de comercio, en términos de certidumbre, de lo que un tratado de libre comercio ofrece a los inversionistas, Claro. En ese sentido, pues todos ganan, Todos ¿no? ganamos. It's a win-win. Y más nosotros, Entonces, porque nos hacía mucha falta esa certidumbre. exacto, entonces sabemos muy bien, ¿no? Entonces esto no lo digo yo, esta economía está estancada, seguramente no creceremos este año, entonces de alguna manera el tratado le viene a dar un poco de certidumbre a la economía. Sin embargo, yo creo que no hay que poner todos los huevos en la canasta del TEMEC, ¿no? En términos comerciales, estrictamente comerciales, como ya había un Telecán, sí, entonces esto no va a representar en términos de exportaciones, un boom en las exportaciones Claro. para México. Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a continuar con lo que teníamos. Exactamente, ¿no? Ahora, en términos políticos, yo creo que sí es importante pues diferenciar dos cosas. La primera, para el gobierno de López Obrador, que ha tenido tantos bandazos, ¿no? Y tantos desaciertos, ¿no? En términos de política interna, pero también en política exterior, sí es un acierto. Entonces coincide además pues con otros temas de política exterior que hoy no tenemos tiempo de ahondar, pero que también creo que están ligados. Entonces para el gobierno de López Obrador en el corto plazo sí es una ganancia y en el corto plazo vamos a ver cómo le hace el gobierno para cumplir con todo lo que se negoció, sobre todo en el tema laboral. Esa es la parte más delicada quizás, Jorge, coincidiendo contigo, que ok, ganamos, por supuesto, México necesitaba el tratado, yo creo que no lo necesitamos, nos surgía ya que se definiera esto, pero en estas partes donde México tuvo que ceder para poder obtener el acuerdo, la parte laboral, todavía no está muy claro cómo nos van a supervisar, digamos, desde los Estados Unidos en el tema sindical, que es el tema más sensible. Y la otra parte, añadiría yo, el tema del acero, que queda ahí un porcentaje bastante alto para que los autos que se fabrican en México tengan un 70% de acero procedente de Estados Unidos. Así es. Bueno, en la parte laboral yo no lo veo tan grave, por una razón. Creo que si en México durante muchas décadas hemos sufrido la corrupción y la falta de democracia de los sindicatos, pues yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que los sindicatos se abran y obviamente tengan una democracia. Por otra parte, en la parte laboral de supervisión, ahí el mensaje de fondo que quiero entender por parte de Estados Unidos, si bien es discutible la intromisión, pues qué bueno que en México ojalá podamos competir ya no por salarios bajos. Lo que le falta a México, como bien señalan, simplemente se va a continuar a nivel comercio con lo que ya teníamos, pero ojalá México migre a la economía del conocimiento. Ya no podemos ser la economía de manufactura de hace 20 años porque hemos ido perdiendo competitividad. La economía en el año 2000 éramos la economía número 11, dependiendo de cómo se mida. Hoy en día estamos en el lugar 16. Entonces también es una llamada de atención para que el gobierno aprenda justamente de Estados Unidos y de Canadá a la innovación y a la tecnología.
coincido en esa parte, es benéfico este tema de pues que se revisen los sindicatos, que se mejore el mundo laboral en México, que ciertamente estaba pues bastante anquilosado, ¿no? En cuestiones de derechos y libertades de los trabajadores. Ahora, Ana Leroy, ¿qué impacto tiene este TEMEC? Una vez que se apruebe, por supuesto, falta el trámite de aprobación en el Congreso de Estados Unidos y de Canadá, en la disputa comercial China-Estados Unidos. ¿Cómo va a afectar o cómo va a beneficiar? El Washington Post ubicaba también a China como los perdedores con este tratado. Bueno, hay que recordar que ahora que tuvimos toda la tensión China-Estados Unidos, México se convirtió así en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, por ahí vi un tuit del presidente Donald Trump el día de hoy y el día de hoy tenía un tono conciliador hacia China. Decía, bueno, tal vez tendremos un acuerdo con China a finales de este año. Y yo creo que hay que entender esto dentro del contexto de lo que va a ser la carrera. Bueno, por un lado, el juicio por mala conducta al presidente que ya está a una puerta, ¿no? Estamos así a una ventana de que esto se puede incluso votar en la Cámara la próxima semana. Pero bueno, además de eso, la campaña de reelección del presidente Donald Trump y las elecciones del año entrante. Entonces, el presidente Donald Trump sabe también, pues es un hombre muy inteligente también, ¿no? Es muy inteligente. Sí, políticamente. Entonces, políticamente es muy hábil y el TEMEC a él le va a beneficiar. Lo primero que él dijo fue que, bueno, pues ahora se deshizo del NAFTA, ¿no? Que era el peor acuerdo. El peor acuerdo comercial de la historia. De la historia, ¿no? Dijo, es the worst agreement in history. Y ahora tiene el TEMEC y esto lo va a poder vender a toda su base electoral. Claro. Entonces, esto a él le va a dar muchísimos votos. O sea, sí le va a dar, porque además, si vemos las notas al pie de lo que es toda la adenda que se negoció, y esto no solamente es lo que se negoció hoy, pero también desde el año pasado, el acuerdo está orientado a que la producción se concentre en América del Norte, sí, entre los tres países, y de alguna forma sí beneficia pues a las automotrices, por ejemplo, Claro. en Estados Unidos. Entonces hay que tener todo eso en cuenta y enmarcarlo ahí, ¿no? Yo creo que no se va a aventar esa guerra con China y mucho de esto pues es hay otra cuestión ahí de manipulación del yuan, entonces Claro. pues es complicado. Leía una interpretación de que todo este tratado, todo este TEMEC estaba orientado, por supuesto Estados Unidos fue el país que más impuso condiciones para lograr que las empresas estadounidenses y también las canadienses ya no quisieran necesariamente venir a México por un tema de menos costos y prefirieran producir en Estados Unidos o en Canadá. ¿Puede ocurrir ese fenómeno, que vengan menos empresas a México? Muy buena pregunta. Ese es uno de los grandes mitos que existen en la política de Estados Unidos. Es parte de la retórica de Donald Trump. ¿Por qué? Las empresas que han venido a México compiten por muchos factores, no solamente la parte salarial. La realidad que Donald Trump no le ha dicho a su electorado es que Estados Unidos está migrando de una economía de servicios a una economía del conocimiento y de la innovación. La robótica está desplazando mucha mano de obra en Estados Unidos, justamente en el sector automotriz. Entonces, esa es la realidad, lo demás es retórica. Retórica. Por culpa de México, ¿no? Y por culpa de otros Tenía países. que encontrarse un enemigo para su electorado. Claro. Y su electorado conoce un poco más a México que a lo mejor en otro país, en otra parte del mundo, ¿no? Ahora, hablando de retórica y de política, sí se va a aprobar el TEMEC, porque he oído también otras versiones que dicen que los republicanos dicen que no lo van a aprobar porque están presionando a los demócratas para que frenen el impeachment. Hay una serie de negociaciones entre las cámaras. ¿Puede darse el caso de que no lo aprueben en lo que resta del año? Mira, yo creo, Salvador, que este año no se aprueba. ¿Tú crees que en este año No definitivamente ya no? No lo creo. Yo creo que en el mejor de los casos se aprobará en enero, ¿sí? Entonces, pero bueno, y eso vamos a ver cómo va caminando el juicio político. Pero yo no creo que se apruebe en estas semanas. Entonces, o sea, la política interna de Estados Unidos no lo va a permitir todavía. Yo creo que no, y ya hemos escuchado ahí a varios líderes de las dos salas que no están seguros de aprobarlo ahorita, ¿no? El tema del juicio político está dominando la agenda política del Congreso de los Estados Unidos. Claro. Entonces, ahora, viéndolo desde la política mexicana, acá ya hubo mucha celebración, mucha euforia, bueno, misión cumplida, dijo Marcelo Ebrard, el presidente estaba muy contento el martes. Políticamente, ¿gana quién acá en México con el TEMEC? Creo que políticamente, en general, ganamos todos. Por una razón. Hace algunos años íbamos a pensar que el Tratado de Libre Comercio iba a finalizar
y más si llegaba el gobierno de izquierda o de López Obrador, y si además se juntaba con el gobierno de Trump. Entonces, esta catástrofe que muchos analistas, inclusive algunos medios pronosticaban, afortunadamente no llegó. Entonces, independientemente de que es una victoria política para la continuación de esta renegociación que le tocó a este gobierno, yo creo que en general, a pesar de que se cede un poco de más, es mejor tener un tratado a no tenerlo. ¿Era el mejor tratado posible para México? Siempre se puede mejorar, obviamente yo creo que hubiese sido una catástrofe para la economía de México no tenerlo, aunque tenemos las reglas de la Organización Mundial de Comercio, pero sí es un mensaje muy claro y sobre todo porque contó con el apoyo en las negociaciones de muchos empresarios importantes de este país. Justamente por esa razón yo creo que es una victoria para los empresarios de este país y también para el gobierno. Que luego al final, en la última parte, se quejaron de que ya no los consultaron, ¿no? En las negociaciones finales con Jesús Seade. Pues les quiero agradecer mucho a los dos, nos han ayudado un poco a ubicar el contexto en el que estamos en este momento y los beneficios, los pros y los contras que tiene lo que está sucediendo con el TEMEC. Ana Leroy, consultora en Comercio Internacional para México, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Salvador, buenas noches. Gracias, Jorge Sánchez Tello, director del programa de investigación aplicada en la Fundación de Estudios Financieros de Fundet. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Salvador. Ambos, gracias, Ana. Gracias, Salvador.